Primera de Corintios 7, versículos del 10 al 17, nos dice allí el apóstol Pablo: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Ordeno. Cuando nuestro Dios creó los cielos y la tierra, los seres visibles e invisibles, no solamente Él se deleitó en la gran obra de la creación que había hecho, sino que también, después de crear absolutamente todo, impuso el factor tiempo. Este aspecto del tiempo no forma parte del ser de Dios, porque Dios es eterno. Para Él no existe el tiempo. En nuestro concepto y por nuestra experiencia, nosotros no podemos entender algo en lo que no exista el tiempo, porque el tiempo domina sobre toda nuestra vida y experiencia. Pero eso no es el asunto que corresponde a la esencia de Dios. Dios es eterno. Cuando Adán y Eva están en Edén, y aún después de la caída, tanto ellos como su descendencia podían disfrutar de una vida temporal mucho más amplia que la nuestra, ya que vivían varios cientos de años. Matusalén, que es el hombre más viejo del mundo, llegó casi al milenio. Hasta los tiempos de Noé no había llovido nunca sobre la tierra, de manera que deducimos que había algo en la atmósfera, y no había llovido, había algo en la atmósfera que impedía que los rayos solares llegaran de una manera determinada al ser humano, y por lo tanto eso produjo o impidió que se envejeciera al ritmo que hoy envejecemos, porque hoy a los 80 años una persona ya está con un pie más allí que aquí. El asunto es que la maldad del hombre era tal sobre la tierra, su perversión llegó a tal grado que Dios determinó un juicio sobre la humanidad, lo que provocó el diluvio. Nos dicen las Escrituras que las cataratas de los cielos se rompieron. Hasta entonces no había llovido. Había un vapor que subía de la tierra y ese vapor regaba la tierra. Hasta ese momento los hombres vivían cientos de años, 700, 800, 900. Pero desde ese momento, desde el momento del diluvio, toda la estructura temporal cambió. Todo cambió. Los seres humanos pasaron de vivir cientos de años a situarse en el contexto de los 80, como decíamos antes. Después del diluvio, se establecen las estaciones. Las lluvias van a ser ya un elemento más de la vida del hombre sobre la tierra. Lejos de tomar el ser humano este juicio divino que cayó sobre toda la humanidad para corregir sus caminos, para corregir sus perversiones, el hombre siguió manteniendo esa misma disposición de soberbia, de rechazo a Dios, de desprecio de su palabra y, por supuesto, de acabar con cualquier vestigio que tuviera que ver con Dios. Dios prometió que nunca jamás ejecutaría un juicio de semejantes características como el diluvio, y por esa razón nos dejó el arco iris. Es el pacto que Dios hizo con el hombre para nunca más volver a traer un juicio de semejantes características. En la creación, Dios instituyó también el calendario. Dios metió el factor tiempo y Dios instituyó el calendario. La semana de 7 días. Vemos cómo Dios empezó su obra creadora. 6 días, en 6 días hizo los cielos y la tierra, los seres visibles, invisibles y todo lo que en ellos se mueve, y el 7º día descansó, de manera que marcó el parámetro de los 7 días para que nosotros pudiéramos contar el tiempo. De manera que esta fue una aportación más a la situación del ser humano
para que pudiera medir el tiempo, los días, las semanas, los meses y los años. Y en esto el hombre desarrolló y aplicó también su inteligencia con bastante rigor, porque veis que todo lo que funciona en nuestros días tiene como base y sustento todo lo que Dios ya estableció en la creación. No es algo baladí, la semana de 7 días. Sin embargo, el ser humano, que es bastante creativo, bastante perverso, y que todo lo que le huele a Dios lo quiere destrozar por completo, en su afán por derribar todo cuanto Dios establece, quiso establecer el ser humano también la semana de 10 días. Esto es increíble, pero en la República Francesa, en aquel asunto que se llamó la Revolución Francesa, en su época jacobina, se quiso eliminar cualquier vestigio que tuviera que ver con Dios. Entonces, esto de que las semanas Dios las estableciese en Edén, nosotros vamos a establecer las semanas de 10 días. Claro, esto era la Revolución Francesa, que era todo a favor de los ciudadanos, de los trabajadores. Así que fijaos lo que salieron ganando. Antes trabajaban 6 días y libraban 1. Ahora trabajaban 9 y libraban 1. Toda una revolución. Pero fijaos todo lo que se dice de la Revolución Francesa, de sus grandes aportaciones para el ser humano y de las grandezas que supuso. Cuando, si uno se pone a estudiarlo con ojo crítico, ve que es un desastre colosal. Pero como la moda va por ahí y todos se ensalzan a la Revolución Francesa, pues ahí está la moda. Pero si uno lo analiza, verá que la cosa es bastante diferente. Lo increíble también es que estos hombres también cambiaron no solamente la estructura de las semanas, sino de los años, porque la Revolución Francesa también introdujo un nuevo calendario para contar los años. Esto es interesante porque aunque pronto estaremos en el inicio del año nuevo, que comienza el 1 de enero, todos nosotros quereremos que desde siempre el año ha empezado el 1 de enero, ¿verdad que sí? Pues no, pues realmente no. Esto no fue una norma de uso obligatorio, sino hasta a partir del siglo XVI, en muchos estados europeos. Se impuso en Alemania mediante un edicto en el año 1500. Carlos IX lo decretó en 1564 en Francia y entró en funcionamiento en 1567. En España se generalizó en el siglo XVII y en Inglaterra tuvieron que esperar hasta el año 1752 para que el año empezase el 1 de enero. Claro, nosotros damos muchas cosas por supuestas, pero no es así, no es así. Para el pueblo de Israel, el inicio del año se celebraba en la Pascua, el día que fueron libertados de Egipto. A partir de aquí empezaréis a contar los años. Así encontramos en Éxodo capítulo 12, que nos dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año, el mes de Nisán. La luna nueva es la que daba comienzo al año. De hecho, en el libro de Esther, en el capítulo 3, versículo 7, se nos dice allí: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada a Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió, y así nos sigue contando. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el mes que los judíos celebraban la Pascua. Ese día tenía que coincidir, como decíamos, con la luna nueva, con la luna llena, de manera que según el ciclo lunar podía caer la luna llena en marzo o podía caer en abril, porque depende del ciclo lunar. Por eso veis que la Semana Santa no todos los años cae en el mismo día, depende del ciclo lunar, porque antes se contaban los tiempos bajo el ciclo lunar. Este acontecimiento fue bastante influyente en toda la civilización, de manera que era admitido por muchas naciones de aquel tiempo el que el año comenzase en el mes de Nisán, en el mes de marzo. El calendario que se usaba antiguamente en Roma tenía 10 meses lunares y así encajaban todo lo que tenía que ver con el tiempo. Comenzaba en la primavera, en la luna llena más próxima al equinoccio de marzo, y fue tomado probablemente del pueblo hebreo, que es cuando salieron de Egipto, la Pascua, y a partir de ahí contaron el tiempo. Estos 10 meses que ellos tenían marcaban un compás difícilmente ajustable al de las estaciones del año y al del ciclo solar, porque un ciclo es el de la luna y otro ciclo es el del sol.
Por lo tanto, ellos empezaron a medir el tiempo de otra manera, buscando un mejor ajuste y sobre todo para unificar el imperio romano. Y así añadieron a los 10 meses lunares que ellos tenían y pasaron a contar entonces el tiempo de cara a los ciclos solares, añadieron a los 10 meses que tenían el mes de Janarius, que era dedicado al dios Juno, y el mes Februarius, que recibía su nombre de las fiestas de preparación de la primavera, que se llamaban Febra, y se le añadieron a los 10 meses, es decir, estos eran el 11 y el 12. Sin embargo, a pesar de tener ya los 12 meses, el año romano también seguía comenzando en la primavera, que es lo que marcaba la influencia que los judíos, los hebreos, habían tenido en toda la civilización. Esto ocurrió hasta el año 153 a.C., un siglo antes de que se incorporase el calendario juliano. Hasta el año 153, los cónsules romanos eran nombrados anualmente por el Senado al comienzo del año, que era en marzo. Eran nombrados los cónsules y entonces se iban a la guerra. Las guerras se celebraban en primavera. Uno puede decir, pero ¿qué pasa? ¿Que tenían fechas para las guerras? Pues sí. Si nos vamos al libro segundo de Samuel, en el capítulo 11, nos dice allí: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Es decir, había fechas concretas donde se iban a la guerra. ¿Por qué se iban a la guerra? Porque necesitaban recursos para sus países y por lo tanto tenían que devastar, saquear y tomar botín de todos sitios. Hoy tenemos a Montoro y entonces el 31 de diciembre hace clank y nos quita todos los ahorros que hayamos tenido. Pero entonces no tenían a Montoro, tenían que hacer algo interesante y también tenían sus épocas. Hasta el año 153 las cosas estaban un poco turbias en cuanto al inicio del año. Sin embargo, en pleno estallido de la Segunda Guerra Celtíbera, que llevaron los romanos a cabo aquí en España para variar, el general Quinto Fulvio Nobilitor le pidió al Senado que adelantara las fechas porque no podían llegar con las fechas de primero de año, preparar los ejércitos y salir a la guerra inmediatamente. Entonces necesitaban 2 meses de antelación por lo menos para poder equipar todos sus ejércitos. El Senado atendió la petición de los cónsules y del general y por primera vez se instaló oficialmente el comienzo del año en enero, la primera luna nueva del mes, que es cuando tomaban posesión los cónsules para llevar a cabo a las acciones militares en todos los amplios territorios que tenía el Imperio Romano. En la Edad Media, diferentes pueblos de Europa tenían por costumbre celebrar el principio del año en fechas de significado religioso. En muchas de ellas se celebraba el 25 de diciembre, hoy era el primer día del año. A partir de aquí se contaba el año. Los que tenían más influencia hebrea empezaban a contar el año en la Pascua y otros empezaban a contar el año en la Encarnación, que según ellos era el 25 de marzo, fecha fija, porque empezaban a contar los 9 meses hasta diciembre. Pero claro, es que el Señor no nació en diciembre. El Señor nacería o en primavera o en otoño, no nació en diciembre. Con lo cual el 25 de marzo que ellos establecieron también era una fecha un poco sui generis que prácticamente se la inventaron. Como ya dijimos al inicio, el año empieza el 1 de enero a partir del siglo XV, XVI, XVII, que se establece en toda Europa y por lo tanto, por luego la extensión que tiene Europa en sus descubrimientos y colonizaciones en otros países, es una fecha que se impone prácticamente a nivel mundial, exceptuando los países de índole musulmán, que por ciertos temas ya administrativos se van incorporando, y los chinos, que también tienen otro calendario distinto. Pero a la hora de hacer negocios y de hablar del mundo occidental, todo el mundo se ciñe al calendario que hoy tenemos. Lo que esto nos demuestra es que en cosas prácticas, la inteligencia que Dios le dio al ser humano actúa coherentemente. Se establecen las semanas, 7 días, se establecen los meses, se establecen los años, se estudia el ciclo solar y hace que todo encaje cada cosa en su sitio. Sin embargo, cuando el ser humano empieza a querer atentar contra Dios, contra su palabra, contra lo que nos ha dejado enseñado, el sectarismo, la ideología o la pertinaz oposición del ser humano a todo lo que Dios ha establecido
se hace evidente. Y entonces se llevan a cabo cosas irracionales, como la semana de 10 días que comentábamos. Por cierto, la semana de 10 días, cada día tenía 10 horas, y cada hora tenía 100 minutos, y cada minuto tenía 100 segundos. Lo cambiaron absolutamente todo, porque no querían someterse a nada de lo que tuviera olor a religión, nada. Con lo cual, imaginaos, trabajo 8 horas, pues no veas, te quedan 2 para dormir, que el día tiene 10 horas. Desde el momento de la caída, el ser humano, como nos dicen las Escrituras, murió espiritualmente, quedó corrompido en su misma naturaleza, corrompió a toda la creación, se hizo enemigo de Dios, se hizo enemigo de sus semejantes, se hizo enemigo de sí mismo. El resultado de todo esto no es otra cosa sino la muerte eterna y su animadversión patológica contra Dios, de manera que todo lo que le viene de Dios lo quiere erradicar por completo. Por esa razón Dios tuvo que darle una ley que fijaba los límites en todas las áreas de sus relaciones. Una ley que se divide en 2. Los primeros 4 mandamientos, que tienen que ver con nuestra relación con Dios, los últimos 6 mandamientos con nuestra relación con nuestros semejantes. De ahí que hemos estudiado cómo el matrimonio y la familia es uno de los 3 pilares de la sociedad junto con la Iglesia y con el gobierno civil. La familia ocupa un lugar clave en la vida humana, porque es la catalizadora del conocimiento, de la cultura, del desarrollo y de la madurez. Nuestros hijos se incorporan a la sociedad con todo lo que desde la familia se le ha ido enseñando. Ahora bien, a causa de que el matrimonio ha sido puesto por Dios también como una institución fundacional en la creación, igual que el factor tiempo, igual que otras muchas cosas, es una de las instituciones, juntamente con la Iglesia, más atacadas. Si hay algo que atacar, es la familia. Hay que derribarla por completo, porque es una institución divina. Y ahí tenemos entonces el sectarismo de la ideología de género, que es exactamente lo que hace. Igual que la Revolución Francesa quiso quitar a Dios de las semanas y establecer semanas de 10 días, lo que tenemos ahora mismo es la ideología de género, que quiere quitar todo lo que es el fundamento del matrimonio y de la familia, para derribarlo por completo, porque no quiere nada que se le suene a Dios. Ya dijimos también que al contrario del matrimonio, que fue instituido por Dios, el divorcio es una institución humana. Hemos visto que tuvo que ser aplicado como una ley civil para dirigir una nación por parte de Moisés, como también hubo que hacer leyes para la poligamia, para el concubinato y para la esclavitud. No es algo que la Biblia enseñe y algo que podamos apoyar, pero ya que estaba dirigiendo una nación, y eso era lo que todas las naciones hacían, y todo eso se introdujo en la nación de Israel, Moisés tuvo que legislar para todos estos asuntos. Sin embargo, aunque tuvo que legislar para el tema del divorcio, hay casuísticas que debemos tener en cuenta, como la que aparece aquí en 1 Corintios 7, donde se establecen algunas casuísticas para el divorcio. Leíamos y veíamos la semana pasada cómo los judíos le habían añadido a lo que Moisés había establecido en la ley civil, le habían añadido algo interesante. Y es que se podían divorciar de su mujer por cualquier causa. Lo de por cualquier causa se lo añadieron ellos, pero no es lo que establecía la Escritura. Pablo toma esta enseñanza del Señor y va a exponernos en este capítulo 7 de 1 Corintios algunas cosas interesantes. Aquí se nos muestran 2 grupos a los que debemos diferenciar a la hora de exponer esta enseñanza. En un grupo nos encontramos que todos los que son expuestos al divorcio son creyentes. Entonces el apóstol Pablo va a enseñar aspectos fundamentales del divorcio a creyentes. Y en el otro grupo vamos a ir estudiando, no entraremos hoy, pero sí la semana que viene, que son dirigidos a matrimonios mixtos. Es decir, hay un creyente y un inconverso. Tenemos, por tanto, que saber discernir las relaciones entre creyentes y lo que bíblicamente se nos demanda a nosotros como creyentes de las relaciones con no creyentes y cuál es el papel que nosotros como creyentes jugamos en todo esto. Todos sabemos que entre creyentes los límites en nuestra actitud y conducta están muy definidos. Es decir, uno espera unas cosas de un creyente que no espera de un no creyente. Por eso los listones entre creyentes son altos, mientras que con los no creyentes, pues no podemos hacer gran cosa. Pero entre creyentes sí que esperamos que la gente se comporte y actúe de acuerdo a lo que se espera de un creyente. Pues esto es también lo que tenemos aquí. Así que vamos a ver
lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 7 acerca del divorcio. Porque aquí encontramos el matrimonio y el divorcio uno al lado del otro. ¿Qué es lo que nos tiene que decir el apóstol Pablo? Si empezamos a estudiar, por ejemplo, en el versículo 10, Pablo introduce sus comentarios sobre el divorcio con estas palabras. Mando no yo, sino el Señor. Y luego nos vamos al versículo 12 y encontramos estas otras palabras. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Entonces llegan los iluminados en las iglesias y dicen, o sea que hay unas cosas que manda el Señor y les tenemos que hacer caso. Y las otras, como Pablo dice, a los demás, yo digo, no el Señor, entonces no le tenemos que hacer caso. El asunto es, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que hay unas cosas que dice el Señor a las que tenemos que obedecer y otras cosas que está exponiendo Pablo y no tenemos que obedecerle. Esa sería una conclusión lógica de lo que entendemos y enseñan las Escrituras en toda su dimensión, porque estas dos frases introductorias en estos versículos han perturbado a muchos cristianos, porque creen que el primer grupo, los que tienen que ver con los matrimonios creyentes, es ordenado divinamente, mientras que el segundo grupo solamente recibe el consejo de Pablo, como si esto se quedase para lo que vosotros queráis porque lo digo yo. O sea, como es una aportación mía, cada uno que la tome como un consejo, pero no tiene por qué seguirla. Sin embargo, he hecho hincapié cuando estábamos leyendo del último versículo que hemos leído, que Pablo dice, esto ordeno a todas las iglesias. Por lo tanto, eso nos puede dar un matiz de que es una orden tajante que Pablo da a las iglesias en cuanto a lo que él está enseñando. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta, porque debemos recordar que la iglesia está fundada sobre la enseñanza apostólica. Cristo es la piedra angular, pero toda la estructura del edificio, las bases del edificio, son apostólicas. Entonces podríamos decir que el apóstol Pablo está dando aquí una enseñanza de Cristo que debemos recordar con absoluto rigor, y luego está dando una suya que no debemos tenerla en cuenta. Si pensásemos eso, estaríamos barriendo con todas las enseñanzas de Pablo, que son amplísimas. Entonces, evidentemente Pablo no quiere decir eso. Pablo no quiere decir, como hay una enseñanza que da el Señor, entonces debéis atender, y como hay otra enseñanza que yo doy, no debéis atenderla. No, es que Pablo es el que enseña a la iglesia, es que es nuestro maestro, es que es el apóstol. Y todas las iglesias están obligadas a someterse a las enseñanzas de los apóstoles, porque los apóstoles tienen la autoridad sobre la iglesia, y por lo tanto, como personas con autoridad sobre la iglesia, y nadie más después de los apóstoles la tiene, como personas con autoridad en la iglesia, enseñan aquellas cosas que no son necesarias tener en cuenta. Hay una diferencia entre lo que enseñó el Señor, que va dirigido a un contexto judío, donde solo el hombre tenía la potestad de divorciarse, solo el hombre, al contexto donde está enseñando Pablo, que es el mundo greco-romano, donde el hombre solo ya no tiene la potestad de divorciarse. Su mujer también se puede divorciar. Pero en el mundo judío esto no existía. Era tan cerrado que solamente el hombre le podía dar carta de repudio a su mujer. Y la mujer no le podía dar carta de repudio al hombre. Eso no. Pero pero el marido sí que le podía dar carta de repudio. Pero aquí Pablo está enseñando a un contexto grecorromano, helenista. Aquí la cultura es distinta. Entonces tiene que enseñar principios. Y los principios que se pone a enseñar Pablo son los que aquí él nos va a ir exponiendo. Por lo tanto, todo lo que Pablo nos va a decir, toda la doctrina que va a exponer, está en base a su autoridad apostólica, en un contexto en el que Cristo no estaba. Cristo no estaba en ese contexto, por lo tanto, no habló de temas que en su contexto no tenía por qué hablar, porque no tenían sentido. Pero Pablo sí que tenía que hablar en un contexto helenístico, donde las cosas eran de otra manera completamente distinta. ¿Quiénes son los que forman, por tanto, estos dos grupos que aparecen aquí? Si estudiamos este texto que acabamos de leer, nos daremos cuenta que Jesús estaba hablando acerca del divorcio entre creyentes. En los versículos 10 y 11, Pablo se dirige a ese mismo grupo de creyentes que tienen intención de divorciarse. Entonces, esto es lo que dijo el Señor. Creyentes que tienen la intención de divorciarse. Pero en los versículos del 12 al 16, Pablo se dirige a aquellos cristianos que piensan divorciarse,
pero que están casados con no creyentes. Por eso Pablo diferencia estas dos exposiciones de las que habló Cristo a un contexto judío supuestamente de creyentes. Lo de supuesto es totalmente real porque era supuesto, mientras que él estaba dirigiéndose a la iglesia donde había matrimonios mixtos. No matrimonios que se casaron mixtos para que luego la mujer o el marido se convirtieran. No. Es que los dos se casaron inconversos y en el trayecto, después de haberse casado, uno de ellos se convirtió. Y cuando eso ocurre, ¿en qué situación quedamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchas de las personas que se van a casar, como sabéis, que uno es creyente y otro es inconverso, malinterpretan los textos que aparecen en 1 Corintios 7 para decir, bueno, pero es que a lo mejor el Señor lo convierte. Claro, pero tienes un mandato específico de que no te cases con un incrédulo. Entonces no te tienes que ir luego a ver si el Señor lo convierte o no. Ese no es tu problema. Tu problema es que el Señor prohíbe que te cases con un inconverso. Porque aquí el texto clarísimamente nos muestra que ya estando casados es cuando uno se ha convertido. ¿Y entonces qué hacemos en esa situación? ¿Cómo tratar esa situación? ¿Cómo sacar adelante ese matrimonio? Hoy vamos a tocar el primer grupo, el de creyentes, y nos centraremos en la enseñanza de Pablo a los cristianos de Corinto, donde hace mención, por supuesto, a las palabras de Cristo. Y cuando aborda estos temas, Pablo no ejerce su propia autoridad, sino que apela a la autoridad de Cristo, porque el Señor ya había dejado algo establecido respecto a este asunto. Entonces él no va a aportar nada nuevo. Ya lo ha dicho Cristo, por lo tanto, lo trae nuevamente delante de la iglesia. Mando, dice, no yo, sino el Señor. ¿Y qué es lo que ha mandado el Señor? Fijaos, mando. Esto es interesante, porque es un mandato, es una orden. Ahí tenemos la discusión en la que los fariseos le preguntaron al Señor acerca del divorcio. Ese es el contexto al que se está refiriendo el apóstol Pablo. Les citó el Señor las Escrituras que dicen, varón y hembra los creó. Y también, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. A esta enseñanza bíblica, el Señor le añadió sus propios comentarios. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto lo añade el Señor. Cuando después los discípulos quisieron saber más acerca del divorcio, ya que venían de un contexto cultural judío, como estamos diciendo, donde el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier causa, el Señor añadió, teniendo esto en mente, el contexto, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, tú te divorcias y cometes adulterio. La pregunta, por tanto, es, ¿qué es lo que manda realmente el Señor? Y la respuesta tajante es que la esposa no se separe del esposo. No se separe del esposo. Fijaos lo que dice Pablo, porque muestra su propia autoridad al invertir el orden de la afirmación del Señor. Empieza con la esposa. El Señor había empezado con el esposo. Él empieza con la esposa. Y en el siguiente versículo, en el 11, es cuando menciona al esposo. Pero empieza con la esposa, porque estamos en un contexto helenístico, donde las mujeres, por supuesto, pertenecientes al Imperio Romano, al mundo romano, ciudadanas romanas, eran libres. Y por lo tanto, esto es un asunto que no podían pasar por alto en las enseñanzas bíblicas. La mujer, por supuesto, podía pedirle carta de divorcio al marido. El Señor, por una parte, se está dirigiendo a los fariseos, contexto judío cerrado. Y ahí solo el marido tiene esta prerrogativa. La voluntad de la esposa es nula. No existe. Pero Pablo, cuando se pone a enseñar a los gentiles, el tema es diferente. Porque evidentemente, varón y hembra los creó en igualdad de condiciones, en igualdad de valor, con diferentes funciones, pero en igualdad de valor. En igualdad de valor. Como la iglesia de Corinto no está en un contexto judío, no es el marido el único que puede pedir el divorcio, sino también la mujer. Entonces el apóstol Pablo refleja esta realidad en su enseñanza. Es muy probable que las mujeres influyentes de la iglesia de Corinto le escribiesen al apóstol Pablo pidiéndole información sobre esto, porque el capítulo 7 de 1 Corintios empieza diciendo, respecto a lo que me escribisteis, y entonces él empieza a desarrollar. Es decir, había inquietud en la iglesia en cuanto a este asunto. Era un asunto que estaba poniendo a la iglesia
de una manera inquieta, le estaba inquietando, estaba generando una situación que no conllevaba nada positivo y por lo tanto ellos piden ayuda al apóstol Pablo para saber cómo pueden salir de esta situación. Pero lo que Pablo está exponiéndoles es exactamente cuáles son los principios que el Señor estableció, cuáles son los principios bíblicos y cómo se tiene que tratar este asunto entre creyentes. El relato de la creación enseña la unidad del esposo y de la esposa. Y este relato, este principio, este mandato no puede ser quebrantado. El profeta Malaquías, lo que leíamos en la introducción, también se refiere al relato de Génesis para denunciar que el divorcio es una violación del pacto matrimonial. Un pacto que han hecho los esposos. Y por lo tanto es un pacto que no se puede violar. Allí dice, aborrezco el divorcio, aborrezco el repudio, lo aborrezco. Por lo tanto, lo que nos presenta aquí la Escritura es que no es la voluntad de Dios que el matrimonio se disuelva, no es la voluntad de Dios. Evidentemente es la del hombre, pero la voluntad del hombre siempre será la opuesta a la de Dios, siempre. La única excepción que el Señor admite es cuando uno de los cónyuges comete adulterio. La regla que viene del principio mismo de la historia humana es que para que la esposa se divorcie, tiene que ser mediante adulterio, y si no, no puede haber otro tipo de divorcio. Este es el principio. Ahora bien, puede darse el caso de que no haya ninguna forma de arreglar el matrimonio, que haya un odio tan visceral que el tema esté bastante difícil de arreglar. Entonces hay que asumir las consecuencias. Y las consecuencias, bíblicamente, según lo está exponiendo el apóstol Pablo, es que estamos, estando en un contexto en que los dos son cristianos, es que hay que actuar y asumir las consecuencias. Versículo 11. Que se separe. Pero si se separa, quédese sin casar. El propósito es que se tome el tiempo para reflexionar y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, pero que se separen para pensar. Pero para pensar en cómo tienen que arreglar el asunto, porque estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de impíos, estamos hablando de cristianos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos y principios que tienes que volver a recordar y que atar en tu corazón para resolver este asunto? La probabilidad de que la gente se divorcie es de lo más real. No nos aguantamos ni a nosotros mismos, imaginaos aguantar a nuestro cónyuge. En la época de Pablo, el divorcio, incluso entre los cristianos, tenía el mismo problema que hoy. Porque para esto, la iglesia de Corinto le escribe a Pablo que trate este asunto. Por lo tanto, era un problema real. Si los cristianos de Corinto querían obedecer las Escrituras, ¿qué consejo se le podría dar a una pareja cristiana cuyos problemas de incompatibilidad les llevaban al divorcio? ¿Cómo debemos resolver este asunto? La iglesia local de Corinto se enfrentaba a una situación real, en la que la esposa estaba tomando la iniciativa del divorcio. Todos cristianos, ojo, todos cristianos. El contexto de estos versículos es cristiano. Y la pregunta que Pablo debe responder es ¿qué tiene que decir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en la enseñanza del Señor respecto a este caso real de divorcio que se podía estar dando en la iglesia de Corinto? Y sobre todo, ¿qué tiene que decir la iglesia cuando el divorcio ya es un hecho? ¿Qué tiene que decir la iglesia? Es por eso que el apóstol Pablo es categórico en su afirmación. Sepárese. Si no hay más remedio, sepárese. Ahora, que se quede sin casar. Uno se quiere separar porque su mujer es la bruja más grande que hay en el mundo, o su marido es un tirano implacable, peor que Napoleón. Pues te separas, pero no te puedes casar. No te puedes casar. Y aquí nos surge una pregunta totalmente lícita. ¿Es Pablo el que está dando su propia opinión o son las palabras del Señor con esta introducción que estábamos dando? Si se trata de la opinión de Pablo, ¿está sobrepasando los límites que el Señor dio? Porque el Señor afirma que Dios ha instituido el matrimonio. Por lo tanto, lo que Él ha unido, nadie debe separarlo. Entonces, ¿cómo podemos resolver estos conflictos que a veces se nos presentan en las Escrituras? Pablo lo que está aceptando es la realidad de un hecho, igual que Moisés tuvo que aceptar la realidad de un hecho. El pueblo de Israel quería tener carta de divorcio, los hombres querían tener carta de divorcio sobre sus mujeres. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Moisés? Legislar. Pero ahora Pablo no se está dirigiendo a una nación, se está dirigiendo a una iglesia.
y el tema ya entonces es completamente distinto. El apóstol está haciendo un énfasis desmedido sobre el asunto de la reconciliación. Fijaos que la reconciliación nunca se usa para hablar de la parte inocente. Fijaos que nunca se dice que Dios tenga que reconciliarse con nosotros. Somos nosotros los que nos tenemos que reconciliar con Dios. Si la esposa es la que inicia los trámites de divorcio, creo que me estoy ahogando con el aire. ¿Si lo podemos pagar? Si la esposa es la que inicia los trámites de divorcio, debe ser ella la que se esfuerce por reconciliarse con el marido. Este es un mandato a la mujer cristiana. Pero Pablo tampoco deja el tema exclusivamente en manos de la mujer cristiana. Al marido cristiano le dice que el esposo no se divorcie de su esposa. Así que lo que hace Pablo es que no entra a los dictados ni a las presiones culturales que rápidamente se llevaba a cabo el divorcio. En tierra de Israel, los judíos por cualquier causa, el divorcio estaba hecho. En el mundo helenista, si una mujer quería repudiar al marido, el marido a la mujer, pues el divorcio también se podía consumar sin mayor historias. Y lo que Pablo está buscando es la reconciliación. Quiere que estos dos cónyuges vuelvan a reconstruir su matrimonio sometiéndose en obediencia a Cristo, porque el asunto es que son cristianos. Entonces, ¿qué se le demanda a un cristiano? La obediencia. La obediencia. Como todos los creyentes tienen la palabra y tienen el Espíritu, tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo no solamente una reconciliación, sino también un matrimonio que dé testimonio de la verdad. Obedece a Cristo. Obedece a Cristo. Cuando alguien se convierte que ha sido un ladrón, ¿qué hace el que ha sido un ladrón? Pues dejará de robar. Y el que ha sido un asesino, pues dejará de matar. Y los que han venido con pecados graves de su juventud, cuando el Señor ilumina su mente, le da su palabra y actúa por medio de su Espíritu, las cosas cambian. Entonces, si eso cambia en la conversión, ¿por qué razón no puede cambiar en un asunto tan trascendente y una institución fundacional como es el matrimonio? ¿Por qué no puede funcionar? ¿No nos ha dado Dios una nueva naturaleza? ¿No nos ha dado Dios su Espíritu? ¿No nos ha dado Dios su palabra? Porque los que se divorcian están rechazando todo esto, todas estas afirmaciones. Afirman que Dios no les ha dado una nueva naturaleza porque dejan que su propia naturaleza marque cuál es el camino. Desprecian el hecho de que Dios les haya dado su Espíritu porque su Espíritu en su caso particular no tiene sentido. Y por supuesto desprecian su palabra, que enseña tajantemente que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Como un creyente que dice que Cristo es su Señor, toma la iniciativa para deshonrar el nombre de su Señor en algo que precisamente nos ha quedado más que claro en las Escrituras. Pero nos debemos a la obediencia. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si los cristianos asumen esto, evidentemente, pueden hacer que sus matrimonios estén donde Dios ha llamado para que estén. Vamos a orar.